italiano, presento al próximo orador, que es mi querido amigo Dr. Emanuele Poloni, que es director de la Brain Bank. Tiene un banco de cerebros. Cuando están fuera de sí en su cerebro, pueden ir a que él se los arregle. Y él nos va a hablar de la génesis del COVID persistente en el anciano, implicaciones neuropsicosociales de la pandemia. Paso la palabra al doctor Poloni. Nosotros nos encargamos de de envejecimiento cerebral. La perspectiva particular de la que les voy a hablar es la de las alteraciones cerebrales que suceden en particular en el cerebro de las personas ancianas. Todo esto fue posible también por la colaboración con el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Pavía, gracias al cual pudimos realizar autopsias que en ese periodo estaban circunscriptas, pero porque fueron pedidas por los jueces y por los forenses. Lo que observamos inicialmente fue la presencia de manifestaciones neurológicas en los ancianos. Algunas son conocidas por todos: pérdida del olfato, problemas de cefalea, alteraciones también del sistema nervioso periférico vegetativo, pero lo que nos llamó más la atención es sobre todo en las personas ancianas, incluso ya con algunos signos de deterioro cognitivo, es la presencia de alteraciones agudas del comportamiento, que constituyen en algunos casos una situación de encefalopatía con delirio en su declinación hiperactiva que en aquella hipoactiva. La pregunta que nos hicimos fue: ¿qué consecuencia tendrá a largo plazo estas manifestaciones en estos pacientes que ya son frágiles desde el punto de vista neurológico? Por la bibliografía anterior se sabe que un episodio de delirio agudo a menudo está relacionado con estados inflamatorios, llevaba a un empeoramiento del estado cognitivo. Entonces, este tipo de manifestación puede ser la base de secuelas más a largo plazo. Los estudios que nosotros hicimos en la fundación, en el Banco del Cerebro, fueron conducidas en Lombardía, que fue la región italiana más golpeada por la pandemia, en particular durante el primer pico de la pandemia. Y el observatorio que nosotros tenemos, que es sobre los ancianos, en este tipo de patología es particularmente pertinente porque las personas ancianas son seguramente las más golpeadas, como pueden ver de todos los datos que hay en las diapositivas. Y en particular, las personas ancianas y con disturbios cognitivos tuvieron una mortalidad mucho más alta. Dije antes que la infección por SARS-CoV-2, por COVID-19, causaba una encefalopatía, y nuestros estudios, porque son 3, apuntaban a entender cuál era la patogénesis, la fisiopatología de esta encefalopatía. ¿Era debida a una infección cerebral o se debía al llamado la tormenta citoquímica? Y luego están todos los aspectos sociales, psicosociales del aislamiento y de la cuarentena. Para hacer esto, nosotros hemos hecho en colaboración con la Universidad de Pavía, con el Instituto Geriátrico Golgi, 3 estudios. Un primer estudio afronta el problema desde el punto de vista clínico del Instituto Geriátrico Golgi,
Hay algunos departamentos especiales para los pacientes con demencia. Ese estudio fue conducido en la primavera del 2020 y tenía como objetivo evaluar la incidencia y el significado de diagnóstico de las alteraciones comportamentales agudas que se observaban en estos pacientes, en particular del delirio. Y el segundo estudio, hecho en colaboración con el Instituto de Medicina Legal de Pavía, tenía como objetivo ver cuál era la correlación neuropatológica de estas alteraciones. Y el tercer estudio, administrado, gestionado directamente por nosotros, por nuestro servicio psicosocial, consistió en una entrevista telefónica conducida sobre 200 pacientes ancianos durante el lockdown, el cierre, para ver el confinamiento, para ver cuáles eran las consecuencias de la situación de aislamiento social. Nosotros sabemos, por la literatura médica y también por nuestra experiencia clínica, que cualquier enfermedad infectiva aguda que determine una importante crecimiento de citoquinas tiene alteraciones en el comportamiento. Más frecuentemente se trata del llamado sickness behavior, comportamiento de enfermo, de cansancio, falta de energía, que lleva al sujeto a tener una inhibición motoria y conductual y a quedarse en la cama hasta que la enfermedad se vaya, se cure. En las personas ancianas, sobre todo, tenemos un disturbio cognitivo. Esta alteración del comportamiento puede ser mucho más grave y determinar un verdadero estado de delirio. Delirio, como dije antes, que puede tener una manifestación clínica hiperactiva con también agresividad, falsos convencimientos, agitación, alucinaciones, o también puede tener una connotación hipocinética, hipoactiva, con letargos, sueño y actividad reducida a los estímulos, hasta el estado de estupor. Esto podría deberse a la tormenta citoclínica o a cuáles eran las implicaciones de la perspectiva de este estado de delirio que nosotros observamos frecuentemente en los pacientes que estaban internados en nuestro departamento. Realizamos este estudio en 59 internos en este departamento, como pueden ver. Prácticamente todos fueron afectados por el virus, por SARS-CoV-2. Todos tenían comorbilidades. El 30% de ellos también tenían 3 o más enfermedades concomitantes. Todos tenían la linfopenia y todos, la tasa de mortalidad estaba en línea con el de departamentos similares en el norte de Italia. Una cosa interesante que notamos es que por sí la gravedad de la demencia no constituía un factor de mayor riesgo para la mortalidad, que sin embargo estaba constituido por la presencia de las comorbilidades. Los síntomas ya los expuse. Esencialmente observábamos una forma de delirio caracterizada por la agitación psicomotoria y otra por el enlentecimiento importante del estado psíquico. Además, estaban presentes otras manifestaciones de tipo vegetativo que no están en esta tabla, pero que las observamos frecuentemente: la falta de epoxy drive, es decir, estas personas tenían una desaturación de oxígeno, pero no presentaban síntomas de dispnea. Muchas veces había hipotensión, diarrea y muy frecuentes las alteraciones de la vigilancia, con la tendencia al letargo. Haciendo una síntesis de los resultados, el delirio, tanto hipoactivo como hiperactivo,
representó una manifestación inicial en un porcentaje relevante de los casos, más del 30%, antes incluso que aparecieran los síntomas típicos, por lo cual era como si el cerebro estuviera involucrado precozmente y podía ser justamente un síntoma de que estaba por aparecer la enfermedad. Este tipo de aparecimiento estaba relacionado, esta aparición estaba relacionado con la mortalidad, y aprendimos de la experiencia clínica que si estos pacientes internados tenían una alteración aguda del comportamiento en presencia de linfopenia, casi seguramente tenían COVID. La pregunta siguiente era, ¿pero esto está mediado por la hiperactivación inmunitaria o se debía a una encefalitis viral directa, una invasión del cerebro por parte del virus? Para hacer esto, realizamos un estudio paralelo sobre otros casos, pero combinados, porque casi todas las autopsias que vimos con los colegas forenses eran de pacientes fallecidos con perfil clínico y de edad que estaba superpuesta con los de nuestros pacientes, con la de nuestros pacientes. Entonces tenemos el segundo estudio de tipo neuropatológico. Los datos que estaban disponibles en la literatura en la época y que todavía son actuales eran de dos tipos de lesiones sustancialmente. Las lesiones de tipo vascular, tanto isquémicas que hemorrágicas, también debidas a alteraciones hemodinámicas del paciente, sobre todo crítico, facilitadas por las alteraciones de la coagulación que el virus puede inducir. Y la otra categoría de lesiones que eran relevantes eran de tipo inflamatorio, con distintas declinaciones, distintos tipos. Las más frecuentes se debían a una activación de la microglía, es decir, de las células de la primera respuesta inmunitaria, de la primera barrera defensiva responsable de la llamada inmunidad innata, que era muy empujada por la activación y está muy presente en las personas ancianas, pero es distinta de la inmunidad adaptativa de tipo linfocitario, que en las personas ancianas es más deficitaria y más tardía y permite la respuesta llamada linfocitaria, permite la producción de clones linfocitarios específicos capaces de combatir la infección. Además de estas formas, estaban presentes variantes más raras de tipo post-infectivo, infeccioso, como se ve, por ejemplo, en las encefalomielitis agudas de tipo post-influenzal, post-gripal. La presencia de esta hiperactivación microglial nos llamó la atención, porque ya las personas que tienen una enfermedad neurodegenerativa que produce disturbios cognitivos, tienen, a causa de la presencia de proteínas patológicas relacionadas con la neurodegeneración, ya tienen de por sí una hiperactivación de la microglía. Entonces, uno de los objetivos principales del estudio neuropatológico que realizamos era entender si esta hiperactivación de la microglía en nuestros casos, si esta estaba relacionada con la infección de SARS-CoV-2 o si estaba relacionada con la presencia de patología neurodegenerativa comunes en los ancianos. Para hacer esto, realizamos en la fundación nuestra las autopsias con particular atención en el cerebro. Analizamos 3 secciones de tronco encefálico, 1 del cerebelo y 6 secciones con distintas coloraciones que por motivos de tiempo no puedo exponer. Lo que les voy a decir brevemente son los resultados que obtuvimos. Lo que vimos es que, antes que nada, esta es una corteza cerebral con una gravísima rarefacción neuronal
edema debida a la grave hipoxia. Luego vimos alteraciones microvasculares de la sustancia blanca, probablemente preexistentes. Y luego una serie de infiltrados inflamatorios. Ven nódulos inflamatorios, tanto perivasculares como de los ganglios basales y en la zona del hipocampo periventricular. Si caracterizamos desde el punto de vista inmunohistoquímico estas infiltraciones inflamatorias, nos dimos cuenta de que efectivamente la presencia de la microglía es una reacción para la microglía. Esas células inflamatorias, el de la primera línea de defensa que decía antes, y están muy representados en estos nódulos. Aquí ven un nódulo. Esta es una coloración específica para los linfocitos. Ven que los linfocitos son pocos, la gran parte de las células son de tipo microglial, también con aspectos de neurofagia. Aquí ven una neurona que está englobado, masticado por las células de microglía. Este tipo de reacción microglial son secciones de tronco encefálico, eran muy frecuentes en el tronco encefálico y en el hipocampo. Esta es una sección de hipocampo que eran las áreas más afectadas por la inflamación. Otra cosa que nos impresionó es que, de todas formas, estas áreas de activación microgliales, estos nódulos inflamatorios, tenían una distribución topográfica similar a las placas amiloides de neurodegeneración. Lo que vimos desde el punto de vista del análisis estadístico, haciendo un sistema de scoring para esta microglía, es que en el tronco encefálico, los casos con COVID-19 con respecto a los controles no COVID, nuestro estudio teníamos casos de control para poder justamente realizar esta comparación. Los casos de COVID-19 tenían una significativa mayor presencia de microglías activadas en el tronco cerebral. Si vamos a ver la corteza, vimos que los pacientes de COVID-19, con los pacientes con demencia, con y sin COVID, tenían un nivel inflamatorio microglial similar. Pudiendo deducir entonces que la mayor parte de estos casos ya tenía una activación inflamatoria importante, a las que el COVID le daba un potenciamiento no, estadísticamente no significativo. Debemos decir que una cosa no significativa estadísticamente puede serlo en el plano clínico. En efecto, los que tenían delirio en particular tenían en la zona del hipocampo una activación microglial mayor con respecto a los casos que no tenían delirio. Y este tipo de activación era proporcional a la carga neurodegenerativa. Entonces, era como si el empuje inflamatorio relacionado con el COVID potenciaba lo que ya estaba en curso como proceso inflamatorio relacionado con la neurodegeneración, poniéndose en la base de la manifestación clínica de la encefalopatía. Veo que el tiempo corre. Este es un estudio bioquímico que hicimos, que también documentaba desde el punto de vista bioquímica de los genes activados, el hecho de que los dos mecanismos principales de daño cerebral eran la lipoxia y la neuroinflamación. Entonces, esta topografía en el hipocampo y en el tronco cerebral explicaba muy bien los síntomas clínicos que observábamos, es decir, las alteraciones agudas del comportamiento y del estado vegetativo. Lo que en cambio
encontramos muy poco, en pocos casos, en el tronco cerebral fue la presencia de antígenos y ARN viral. Probablemente estos antígenos llegaban al tronco cerebral a través de los nervios cránicos inferiores directamente de la mucosa del tracto faríngeo, del tracto respiratorio. Y eran capaces de dar una perturbación antigénica local que inducía en la microglía una importante activación justamente en el punto de entrada de estos nervios, es decir, en el tronco cerebral. La escasez de linfocitos, la escasez de presencia antigénica de virus deponía bastante en contra de la presencia de una replicación viral activa, y entonces era más indicativa de un efecto de tipo inflamatorio más que de un efecto de invasión directa. Este es el estudio sobre el comportamiento durante el confinamiento. Lo que nosotros observamos, en síntesis, era que las personas con deterioro cognitivo eran aquellas que, a causa de la interrupción de sus rutinas, que son muy importantes para mantener una estabilidad en los pacientes con demencia, eran aquellos que sufrían más, tanto de un empeoramiento cognitivo que un empeoramiento del tono del humor. Las personas cognitivamente normales no tuvieron particulares síntomas, solo el aburrimiento y un cierto aumento del insomnio. Lo que nosotros podemos concluir es que la que parece ser la base del COVID persistente neurológico no consiste probablemente en la persistencia de una infección viral, sino que es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, persistencia de la inflamación, que probablemente dura muchas semanas, además, más allá de la cura de la infección en el sentido de la presencia del virus, y que esto probablemente incidió mucho más en las personas ancianas que ya sufren de patologías preexistentes con aporte reducido de oxígeno que predispuesto por los efectos del confinamiento. Saludo a mi equipo de mujeres que me ayudó a realizar estos estudios. Los saludo a todos y me quedo para la discusión final. Gracias.